Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos ustedes. Aquí estamos una vez más con esta transmisión en esta plataforma digital, compartiendo la Biblia. Hoy vamos a hablar un tema muy contradictorio que se llama la Santa Muerte. No vamos a criticar a la gente, no vamos a criticar esa creencia, ¿verdad? Cada quien puede creer lo que quiera. Dice la Biblia, dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 24 dice que cada quien puede elegir la religión que él desee. Pero la razón que voy a hablar de este tema es porque tengo algunas personas que me han mandado preguntas al respecto. Como usted verá, pues yo tengo mucha sabiduría de la Biblia. Me he dedicado a leer la Biblia por años y años y años. Y pues mucha gente me conoce y por eso me preguntan, ¿no? Que les explique en detalle las profundidades de esta teología, ¿verdad? Y pues hoy vamos a compartir este tema. La Santa Muerte, la doctrina de la Santa Muerte empezó en la época colonial. Por cierto que allá en el centro histórico de México existió por mucho tiempo una calle que se llamó la Santa Muerte. Por mucho tiempo. Y se supone que el centro principal del culto a esta imagen era nada menos que una colonia de México que se llama Tepito. La señora que empezó a compartir esta enseñanza fue la primera que puso la estatua, la imagen de la Santa Muerte allí en un puestito que tenía, ¿verdad?, en Tepito. Ya ve que para muchos Tepito es un lugar muy famoso, donde es un centro comercial, donde dicen que hay una fama, que dicen que usted puede entrar con dinero y puede salir sin nada también al mismo tiempo, y ni siquiera se da cuenta cuando se lo robaron. Yo no sé, yo nunca he estado allí, pero creo que es muy delicado estar ahí en Tepito. Pues ahí estaba esa señora, se llamaba Doña Queta. Ella puso allí ese altar. Ella tenía su negocio. Y tal parece que la razón que tenía mucha clientela era porque, pues, ella tenía un carácter, no lo voy a decir desde aquí, cada quien, ¿verdad? Pero ella pues le gustaba, pues, meterse con varios hombres al mismo tiempo. Entonces, pues tenía mucha clientela, la señora, Doña Queta. Y ella puso esa imagen ahí en su local aproximadamente en el año 2001. Y se dice que por causa de eso su negocio se fue para arriba, floreció extremadamente de una forma fenomenal. De ahí en adelante se empezó a mirar los altares de la Santa Muerte en varios lugares, y también surgió otro varón también que creo que a él se le apareció la Santa Muerte, pero que se le apareció como, no vestida de negro ni nada, se le apareció como un ángel de luz, y también él fue un devoto, muy puntual para darle culto a esa imagen. Así que pero ¿por qué empezó? Como le digo, le vuelvo a repetir, fue en la era colonial. En la era colonial, cuando entraron los españoles aquí,
Se supone que unos españoles llegaron a una tribu de indios aquí en México. Me parece que eran los aztecas, no le puedo especificar cuál tribu era. Ya ve que había mayas, había incas, había aztecas. Pero que este hombre, este general español, miró que tenían el altar ahí y él les dijo a los demás, ¿saben qué? Este altar es muy famoso allá en España. Hay que apoyarlos también para que ellos sigan con el culto a esta imagen. Él era creyente de la Santa Muerte. Eso fue en el año 1796. Fue aprobada por los españoles, ¿verdad? A pesar de la desaprobación de la Iglesia Católica, la imagen fue llevada a un lugar de Veracruz que se llama Catemaco, apodado el Valle de los Brujos. Se supone que allí en ese Valle de los Brujos, en Catemaco, allí van a visitar artistas, políticos, porque ellos tienen el deseo de tener una audiencia con el diablo. Y dicen que hay un lugar donde estos artistas y estos políticos que han llegado aún candidatos a la presidencia de las repúblicas y han estado hincados todo el día abajo, en la tierra, entre las piedritas, mirando para la cueva donde se supone que van a tener la audiencia con el diablo, para entregarle su alma y que el diablo les dé poder. Entonces, que se están allí hasta que son atendidos, fíjese. Artistas famosos. Yo no sé, yo nunca he estado en Catemaco. Lo único que sí sé, que esta imagen la llevaron en el año 1795, ¿verdad? Para allá, para ese lugar, a ser bendecida. Yo no sé a dónde la llevarían, ¿verdad? Sería una iglesia, no sé, o sería... Hay algunos críticos que dicen que la llevaron para que el diablo la bendijera la imagen. Ahora, yo no sostengo eso, yo solamente le estoy diciendo lo que sé históricamente. ¿Okay? Pero ese es el origen, cómo entró la Santa Muerte aquí a México. Entonces, la muerte, ¿qué significado tiene la muerte en la Biblia? Hay muchos tipos de muerte. Hay tipo de muerte física, hay tipo de muerte espiritual, muerte social, muerte económica. También los presos, cuando están en la cárcel, pues ellos, como quien dice, están muertos a la sociedad también, ¿verdad? Pero se dice que hay personas que yo tengo una lista por ahí de testimonios. Por cierto, de que mi familia, mi propia familia, me platicaron un día, yo me recuerdo cuando yo estaba niño, que una señora antes de morir dijo, ay, ya vienen por mí. La gente volteaba para ver a ver quién le venía. Nadie miró nada, ¿verdad? Y a los cuantos minutos se murió la señora. Entonces, hay muchas anécdotas. Otros muertos que antes de morir dicen, ¿quién es ese? Y otros dicen, no me quiero ir. Pero como que alguien se los está llevando. Así que por eso salió esa teoría. Y muchos adoran a la Santa Muerte porque dicen que ella le hace el favor a la gente de llevárselos con Dios. Pero mire, yo voy a ponerle en claro por medio de las Escrituras cuál es el verdadero significado de la Santa Muerte. Y si
se lo recomiendo o no. Yo no se lo voy a recomendar, ni tampoco, ¿verdad? Cada quien, como le digo, a Dios nos dio libre albedrío, ¿eh? Y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también nos dice que nosotros podemos profesar la religión que nosotros deseemos. No necesariamente tiene que ser la cristiana, la católica, testigo de Jehová, ¿verdad? No. Pero, ¿sabe qué es lo que yo le digo? Usted debe de examinar las escrituras. Bueno, le voy a dar la aplicación al final del mensaje. Por ahorita vamos a seguir hablando de este tema de la Santa Muerte. ¿Cuál es pues la respuesta a la religión de la muerte? ¿Será de Dios? ¿Dios se agradará de esta imagen? O sea, este esqueleto. ¿De qué forma puede servir un seguidor a esa imagen? ¿Sí? Porque ¿sabe qué? Se supone que ella, o sea, la niña, así le llaman muchos, la niña, que es muy resentida cuando alguien viene y hace pacto con ella, que viéndola bien, usted hace pacto con ella, ¿verdad? Y ella sí se lo cree. Usted le dice, ¿sabes qué? Mira, te voy a llevar a la casa y te voy a comprar manzanas, ¿verdad? Te voy a comprar veladoras, ¿verdad? Te voy a comprar, te voy a orar a ti. Hay una oración también a la Santa Muerte, ¿sí? Así que, sabe de que dicen que cuando las personas fallan, cuando paran de hacerle culto, se dice que ella se enoja y les empiezan a pasar cosas, accidentes, enfermedades, y graves, enfermedades graves, donde implica también la muerte. No todas las enfermedades son físicas que tenemos nosotros, ¿verdad? Es por causa de que no nos viene. A veces es por lo malo, Sí, pero también hay muchos seguidores que usan a la niña como mujeres enamoradas de algún hombre para amarrarlo, o hombres enamorados de una mujer, ¿verdad? Y ese espíritu los atrae de una forma inevitable. No pueden resistirse estas personas. ¿Quiénes son sus seguidores de la Santa Muerte? Muchos de los seguidores de la Santa Muerte son gente común y corriente. Otros son carteles de carteles de la droga. Muchos de ellos son de los carteles de la droga. Otros, hay otros que son policías, que son seguidores de la Santa Muerte. Hay mujeres que se prostituyen. Hay políticos, hay partidos políticos que adoran la Santa Muerte. ¿Sí? Tiene mucho seguidor la Santa Muerte, sinceramente. Así que en esta tarde les voy a sacar de dudas, ¿verdad? Yo le animo que escuche este mensaje hasta el final. Y voy a empezar con esta pregunta. ¿Quién es la Santa Muerte? ¿Y cuál es el significado de ella? Bíblicamente, primero vamos a estudiar qué posición tiene este espíritu con la Biblia y con Dios. El espíritu de la Santa Muerte, la deidad viene con el nombre de Mictlantecutli. Aquí lo tengo. Mictlantecutli. Mictlantecutli. Así le llamaban los indios que la adoraban. Entonces, ese tiene su origen en un esqueleto que dicen que lo sacaba de muchos problemas a los indios, ¿verdad? Y ese hombre español también empezó a apoyarlos, ¿sí? Ahora voy a enseñarles bíblicamente
¿qué posición tiene ese espíritu o esa religión con la Biblia? ¿A Dios le agradará la Santa Muerte? Mire, yo no le voy a decir que sí ni que no. Yo le voy a enseñar la Biblia. En Génesis 1:26 al 30, allí fue cuando Dios creó los animales, creó todo, creó al hombre, ¿verdad? Pero allí dice bien claramente que Dios los hizo vegetarianos, ¿verdad? Los hombres empezaron a comer carne hasta después del diluvio. Pero el primer hombre y la primera mujer eran vegetarianos. Yo le animo que en su tiempo libre lea la Biblia en Génesis 1:26 al 30. ¿Sí? Y luego en Génesis capítulo 2, versículos 7 al 9, aquí menciona Dios dos árboles: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le prohibió a Adán y a Eva estrictamente: nunca vayas a comer del fruto de este árbol, porque el día que lo hagas, vas a morir, ¿verdad? ¿Quieres saber el resto de la historia? Yo le animo que lea también todo el capítulo 3 de Génesis. Allí está registrado la caída del hombre, pero la primera que cayó fue Eva, Y después Eva indució a Adán también para que comiera del fruto de ese árbol. No se sabe qué era, mango, manzana, muchos dicen que era manzana, muchos dicen que era naranja. La Biblia no especifica. Lo único que sí sé, que la Biblia habla ahí en el capítulo 3 de Génesis, del árbol de la vida y del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios le dijo: el día que tú comas de ese árbol vas a morir. Entonces en el capítulo 3, la serpiente se le acercó a Eva y le dijo: oyes, con que Dios te dice que no comas de ese árbol, ¿verdad? Y le dice Eva, dice: sí, pues me dijo que ni siquiera lo toquemos. Dice: no vas a morir, no vas a morir. Él te dijo que vas a morir, ¿verdad? Dice: sí, no vas a morir. Dice: él sabe claramente que el día que tú comas de ese árbol vas a ser como Dios. Y le gustó eso a Eva y comió y le gustó y indució a Adán, lo indució para que comiera también del fruto del árbol. ¿Sí? Y ¿sabe qué? Allí fue cuando después viene Dios al jardín de Edén y le habla a Adán, y Adán estaba escondido. Y le dice Dios: ¿dónde estás, Adán? Dice: acá estoy, es que como estoy desnudo, no quería que me miraras. Dice: ¿acaso has comido del árbol que te dije que no comieras? Y allí empezó el veredicto. ¿Por qué comiste de ese árbol? ¿Y sabe lo que dijo Adán? No, pues es que la mujer que me diste, o sea que él no tomó su culpa. Y así está el ser humano. Nunca reconocen su error, nunca reconocen su culpa. La mujer que me diste, ella me dio. Y le dice a la mujer: ¿y tú por qué le dices pues? No, dice: pues la serpiente que pusiste ahí en el jardín, ¿verdad? Esa fue la que me indució. En otras palabras, tanto Adán culpó a Dios como Eva también culpó a Dios. Y así está ahorita el ser humano en el mundo. Proverbios capítulo 19, versículo 2 dice: el hombre sin ciencia no es buena, y todo aquel que se apresura con sus pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová le echa la culpa a Dios. No, ni Eva reconoció su error, ni Adán. Y pues, ¿sabe qué? Ya de allí, por causa de eso, entró el pecado al mundo. Y todos sabemos que Adán murió a los 930 años. Eso está registrado en Génesis capítulo 5, versículo 5. Después, su descendiente, Set, él vivió 802 años también y murió. Eso está en Génesis 5, versículo 7. Así que en Romanos capítulo 5, 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre,
y por el pecado la muerte, así la muerte también pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que ahí está la respuesta de la muerte. En sí, la muerte es parte de la maldición de Dios hacia Adán por caer en tentación. Yo no sé por qué muchos la adoran. Es que cuando el hombre cayó en pecado y la mujer cayó en pecado, Dios le dijo dijo, formemos al hombre a nuestra imagen, espiritualmente. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Pero cuando cayó en pecado, cuando decayeron sus tentaciones a la petición de Satanás, el hombre adquirió el carácter de Satanás. ¿Por qué cree que hay tanto orgullo? ¿Por qué cree que hay tanto odio, tanto rencor, tanto egoísmo, tanta maldad, tanta avaricia? Eso es el diablo. El diablo es bien envidioso. La raza humana tienen el carácter del diablo. De la única forma que nosotros podemos adquirir para atrás la imagen de Cristo es por medio de aceptarlo a Él y empezar a leer la Biblia, empezar a leer la palabra de Dios. Así que en Romanos capítulo 5:12 dice, por cuanto como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte también pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora sí le voy a pedir a mis lectores que me lean Génesis capítulo 3, 17 al 19. Ahí que sean mis lectores los que lean. 3:17 Al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Se fijas? Aquí Dios le dijo, ¿sabes qué? Vas a morir. Polvo eras y vas a ser de nuevo polvo, pues. Y es la razón que el ser humano se muere. Apenas enterramos a uno hace una semana. Aquí. Esa es la respuesta de la muerte. La muerte entró por causa del pecado. Sí. Así que la muerte es parte de la maldición de Dios hacia Adán y a Eva. Así que yo no sé por qué algunos la adoran. Algunos le hacen culto. Ahorita le voy a decir cuál es el efecto de hacer eso. Yo no se lo voy a decir. Se lo voy a decir la palabra de Dios. Así que la muerte es parte de la maldición de Dios. ¿Sí? Está en Génesis 3, 17, 19. El término de la muerte no viene en la Biblia, pero sí viene la fecha en que Dios va a destruir ese espíritu inmundo. Es un espíritu inmundo. Es un espíritu inmundo impulsado por la brujería, al igual que la tabla de la Ouija. Este espíritu inmundo opera en todo el mundo, de alguna forma o de otra, por medio de la Santa Muerte. Pero yo le voy a decir qué es lo que dice la Biblia. De nuevo le voy a pedir a mis lectores que me lean Deuteronomio 18, 10 al 12. Pero que me repitan el versículo 11. Deuteronomio 18, 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. El 11 dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová,
cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Se fija, aquí en el versículo 11, dice, ni encantador, que no haya encantador en tu camino, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ahora, los que siguen a la Santa Muerte, ¿qué es lo que están haciendo? Están consultándole. Tráeme un marido, tráeme a fulano, tráeme a fulana. Cuídame de que no me maten. Hay muchos policías que traen hasta el collar aquí, traen aquí el tatuaje. Yo conocí en Tijuana uno que traía la Santa Muerte ahí en su motocicleta. Y no nada más en su motocicleta, también en su chamarra también traía la foto. Pero mire, ya ve que todo se sabe, ¿no? Yo soy tijuanero. Una vez escuché que el pobre andaba allá por el Valle Verde, allá bien borrachote. Así que digo, ese espíritu pues tan poderoso, pero no les quita los vicios, hombre. No, el Dios que yo sirvo, a Cristo. Mire, yo no fumo, ni tomo, ni nada. Estoy limpio, gracias a Dios. Es lo que hace Dios. Juan, capítulo 8, versículo 31, dice, si fuereis verdaderamente de mis discípulos, permaneceréis en mi palabra, y descubriréis la verdad, y la verdad os hará libres de vicios, de alcohol. Así que aquí en el versículo 11, léamelo de nuevo, por favor. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, dice. Pero mire cómo lo mira Dios esto. Porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Así que Dios no permite que se adore a la Santa Muerte. Dios no permite que se adore a Jesús Valverde. No. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 4, 23, que los verdaderos adoradores van a adorar al Padre y al Hijo en espíritu y en verdad, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que ese es el asunto. Dios no permite. Para Dios eso es abominación. La Santa Muerte es un espíritu, pero no es espíritu de Dios. ¿Cómo que va a ser espíritu de Dios? Y es parte de la maldición que Dios dio a la humanidad para que, por causa del pecado de Adán y Eva, pues. No, es que mire, cuando Adán y Eva pecaron, el reino pasó a posesión del diablo. Ahorita dice en 1 de Juan capítulo 5 versículo 19, nos dice a nosotros, y sabemos que somos hijos de Dios, y el mundo entero está bajo el poder del maligno. Dios no está en control de la tierra. Yo escucho muchos cristianos que dicen, no, es que Dios tiene todo el control. No, Él no tiene el control. Lo que tiene control es mi fe que tengo yo. La fe que tengo yo en Cristo. Si mi fe es fuerte, si soy poderoso en fe, Marcos capítulo 11 dice, si creyeres, ¿verdad? Todo lo que pidas será hecho. O sea que la fe es la que... Pero mira, Dios no está en todo en control. Ahorita en el mundo el diablo está en control. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1:12. Alguien léame Colosenses 1:12, por favor, rápido. Dice que nos liberó de la potestad de las tinieblas. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Se fija? Y luego en Hechos, capítulo 26, 18, le dice Dios a Pablo, le dice a Jesucristo: para eso te he llamado, para que le prediques a los gentiles, para que por medio de tu predicación ellos abran los ojos y se conviertan de la oscuridad a la luz, de la potestad del diablo, Satanás, a Dios. Que mire, el mundo está ahorita controlado por Satanás. Segunda de Corintios capítulo 4, 3 dice, y si el evangelio de Jesucristo ha sido olvidado, para los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Cuál es la imagen de Dios? ¿Qué es la imagen de Dios? ¿Entiende? Así que mire, yo le voy a decir algo. La Santa Muerte es un espíritu, pero no es espíritu de Dios. Mire, con esto le voy a comprobar. La muerte no es de Dios. Porque si fuera de Dios, pues Dios la cuidara. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 23 al 28. ¿Qué dice allí? 1 Corintios capítulo 15 y luego 23 ¿al qué? Al 28. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahí está. Porque el postrer enemigo que va a ser destruido es la muerte. Aquí la Biblia lo identifica la muerte como enemigo de Dios. Sígale. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Así que ya les enseñé, por medio de la palabra de Dios, que la muerte es enemiga de Dios. Si fuera de Dios, pues Dios la cuidara. Dios, ay, que mire, vente conmigo a la gloria, ¿verdad que? Pero mire lo que dice en el versículo 55 del mismo capítulo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. ¿Se fija? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice. ¿Dónde? ¿Sí? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo nos liberó de la muerte. Nosotros éramos esclavos de la muerte. Nosotros por herencia teníamos la muerte ya. Entonces, pero mire, Cristo nos dio vida. Por medio de la resurrección. Por medio de ese sacrificio que Él padeció en la cruz. Él nos dio vida. Y vida en abundancia. Así que no podemos nosotros decir que ese espíritu es de Dios. Mire lo que le va a hacer Dios en los últimos días. En el día del juicio, cuando Dios esté en el trono blanco, juzgando a todos. Vamos a leer todos juntos Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Lo que le encuentre primero empiece a leerlo. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Se fija? Si la muerte fuera amiga de Dios, entonces ¿por qué la manda al lago de fuego con el diablo? Y el anticristo, la bestia. No, no nos dejemos engañar. Si alguien escucha este mensaje
y es adorador de la Santa Muerte. Yo le animo que examine las Escrituras. Si tú estás haciendo eso y si tú eres padre de familia y estás siguiendo este tipo de culto, te animo que cambies tu estilo de vida y recibas como tu Salvador a Jesucristo. Porque al hacer eso, tú estás atando a tu familia también, a tus propios hijos y a tus hijas y a tu esposa también. Los estás atando. Los estás entregando al diablo. ¿Sí? En vez de traerles bendición, les estás trayendo maldición. ¿Sí? Yo te animo que aceptes a Jesucristo como tu Salvador personal. Alábalo a Él. Estudia la palabra de Dios. Vete a un lugar donde, ¿verdad? Te enseñan la Biblia. Pero cuando yo digo que te enseñen la Biblia, es que te enseñen la Biblia. No que te enseñen de la Biblia. Hay millones que enseñan de la Biblia. Pero hay que permitir que la Biblia sea la que nos enseña a nosotros. Busca una iglesia como esa y agárrate de allí, de ese pastor. No te sueltes. ¿Y sabes qué? Déjate de cosas. Ese espíritu no es de Dios. Hay que examinar la palabra. Por último, les voy a compartir en 2 de Corintios, capítulo 11, ¿verdad? Y con esto vamos a terminar. Es en 2 de Corintios, capítulo 13. Sí. Versículo 5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en ustedes? A menos que estén reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros seamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos reprobados. Y luego acá en el capítulo 11, aquí dice que en algún lugar dice aquí que así como la serpiente engañó a Eva, también el apóstol Pablo teme de que nuestros sentidos sean también engañados, para nuestra sincera fidelidad a Jesucristo. Así que este es el mensaje. Dios les bendiga por hoy. Y nos miramos pronto en esta transmisión.